Como muchos saben, la saga de Destino Final nunca fue bien querida por la crítica a pesar de su estatus de culto. Si bien hay muchas personas que defienden a capa y espada cualquiera de la trilogía original, la crítica ha sido bastante dura con esta saga, a diferencia de otras sagas como Scream, que han tenido algunas películas bien valoradas tanto por profesionales como por la audiencia. No obstante, al parecer todo esto acaba de cambiar con el estreno de la nueva entrega de la saga, que bien podría haber funcionado como película independiente si se hubiera estrenado tal y como está hace 25 años. Pero, ¿por qué Lazos de Sangre obtuvo una buena calificación? ¿Qué la hace especial por encima de sus antecesoras? Para eso tenemos que tomar en cuenta algunos puntos a considerar. Sin embargo, a pesar de los puntos buenos de esta película, todavía sigue teniendo un gran defecto en su construcción, el ser una secuela. Como ya dije antes, si esta película se hubiera estrenado en vez de la película original, el impacto de su desenlace hubiera sido mejor. Pero después de haber visto la misma estructura una y otra vez, la película ya no se siente tan impactante a pesar de su contenido subido de tono. Pero bueno, por ahora vamos a ver qué fue lo que hizo bien esta película por encima de sus hermanas desastrosas. Sean bienvenidos a Lo que Joss dice. Si bien en las películas de horror, al igual que las de fantasía y ciencia ficción, sus historias suelen ser surrealistas, la gente no se las toma en serio a menos que tengan una base sólida sobre la cual sostener su propia historia. Por ejemplo, en Volver al Futuro se nos establecen una serie de reglas y conceptos para que nos tomemos en serio el viaje en el tiempo. Ahora bien, en la primera película se nos estableció un concepto casi novedoso, así como sus reglas y bases. Los chicos no debieron sobrevivir al accidente del avión, y gracias a todo eso todos van pereciendo en el orden debido. El problema de esto es que no se profundiza demasiado en el tema, y en su lugar la película cae sobre los hombros de su protagonista, quien se las tiene que ingeniar para salvarlos a todos uno por uno, mientras que los demás simplemente esperan su turno. En Lazos de Sangre, los escritores refuerzan este concepto jugando más con los conceptos de la muerte y la mala suerte. Al principio de la película se nos dice que un niño desencadenó los hechos por haber hecho un acto de mal augurio, mismo que se nos presenta como una reacción en cadena muy característica de esta saga. Después de eso, la protagonista logra salvar a todos los involucrados, pero con la novedad de que esta vez la historia no gira en torno a ella, sino más bien a su descendencia. Aquí ya nos presentaron un nuevo conflicto ligeramente distinto a las otras entregas. La nieta ha tenido una pesadilla constante con la premonición de su abuela durante 2 meses. No puede dormir y esto le afecta en su rendimiento académico. Por otro lado, la abuela ha logrado evadir a la muerte durante décadas, pero esta se nos presenta como una fuerza consciente que empieza a afectar a su nieta para desencadenar los eventos de la historia. De este modo, la muerte ya no es solo una serie de casualidades que ocurren porque sí. Y sí, yo sé que este concepto ya se ha tocado en algunas cintas como la 3 y la 4, pero en ellas el concepto de la muerte consciente solo se usa como una excusa para parchar algún hueco argumental, o bien para darnos el clásico final que ya todos conocemos. Esto sin mencionar que esta película retoma algunos elementos de las películas anteriores para construir su propia estructura, como la regla de evitar a la muerte matando o muriendo y reviviendo, siendo este elemento el que generará un punto de debate entre los protagonistas sobre cómo sobrevivir sin afectar a otros inocentes. Ahora bien, tratándose de personajes, la saga de Destino Final se ha caracterizado por depender de los personajes arquetípicos y planos, mientras que lo único que tiene un buen desarrollo, más o menos, es aquel que tiene las premoniciones. En esta ocasión todos los personajes aportan algo importante para la trama, ya sea para beneficiar o perjudicar a los demás. Stephanie quiere resolver su propio problema y desencadena los hechos. La familia, aunque en un principio escépticos, deciden acompañarla en ese viaje para saber cómo detener a la muerte, en vez de que cada uno siga por su camino mientras que Stephanie se las arregla sola. En el caso de Eric, a pesar de que no tenía por qué morir gracias a las acciones de su madre, ya que no era descendiente biológico de Iris, trata de salvar a Bobby, su hermano menor, tras la muerte de Julia, que si bien no sirvió de nada, por lo menos podemos notar cierto cariño y empatía por parte del personaje, en vez de mostrarlo como el típico tonto de los tatuajes. Y ya por último tenemos al personaje más importante de la saga, William Bloodworth,
o JB, el único personaje recurrente de la saga, que ha dejado incógnitas sobre su identidad, llegando a ser considerado como la muerte en persona. Aquí, a pesar de aparecer solo por 5 minutos, se nos revela la verdadera incógnita de William y su papel con la muerte, además de rescatar algunos conceptos ya mencionados para aclarar incógnitas. De este modo le da continuidad a la saga, a la vez que ofrece una buena dosis de fanservice. Pero por desgracia, estos 5 minutos en pantalla solo nos dejan una subtrama que pudo haberse explorado mejor. Tal vez los cineastas nos tengan preparado una especie de spin-off con la abuela de Iris y su amigo JB evadiendo la muerte a través de los años, pero por ahora esa es solo teoría y especulación. Y ya para finalizar, tenemos el desarrollo de la historia. Con todos los elementos sobre la mesa, las consecuencias se van desencadenando una por una según las reglas establecidas. Solo morirán aquellos que sobrevivieron al accidente al igual que sus descendientes. Eric no puede morir ya que fue producto de una relación indebida. Sin embargo, decidió ayudar a sus amigos y eso le jugó en contra. La abuela supo cómo evadir a la muerte, pero esta puso manos a la obra para llegar hasta su familia y darle donde más le duele. En entregas anteriores, la premonición llegaba a un personaje aleatorio sin siquiera tener una base sólida para sustentar su trama. Solo morían, sobrevivían y morían otra vez. Además del tema de las muertes, que en ocasiones llegaban al punto de ser ridículas y exageradamente surrealistas, incluso para una película de Destino Final. Como ejemplo de ello, tenemos la escena de la carrera en Destino Final 4, el autolavado o la cabeza de Buda en la quinta entrega. Un elemento interesante que se nos dio en la tercera entrega es que la muerte actúa como una ecuación, haciendo énfasis en el concepto de la reacción en cadena. Esto se puede apreciar en el avance de la parrillada, donde el terrible suceso se da gracias a las distracciones de la familia que refuerzan el tema de la ignorancia por parte de la gente, mismo que vimos al inicio con el chico que causó todo por desobedecer a las advertencias de los guardias en la torre. Ahora bien, como ya dijimos, esta entrega mejora todos los aspectos de la saga, pero aún así carga con el problema de ser una secuela. En cuanto al desenlace, Lazos de Sangre no aporta un final más original o convincente. Una vez más, todo termina igual que al principio, y al haber visto este giro de guión por 5 veces, en esta ocasión al público ya ni siquiera le importa. Por esa misma razón pienso yo que esta película debió haber sido el inicio de la saga. En resumen, Destino Final 6 toma todos los elementos de la saga y los refuerza para contar una historia escalofriante que dejará pensando a más de uno. A diferencia de la quinta entrega, donde la trama se desviaba por un rato para resolver los conflictos personales, aquí los conflictos personales se vuelven parte de la misma historia, dándoles profundidad para que el público se identifique con ellos. Si les gustó este análisis, no olviden dar like, compartir y suscribirse para más contenido. Nos vemos hasta la próxima.